Hola, bienvenidos a una clase de química grado séptimo, elementos químicos. ¿Qué son elementos químicos? Se denomina elementos químicos a la materia que está compuesta de un mismo tipo de átomo, es decir, que es atómicamente pura. Son sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más simples y que se encuentran clasificadas en la tabla periódica de los elementos. Quiere decir que el elemento oro solamente debe haber átomos de oro, que el elemento litio solamente debe tener átomos de litio. Un elemento químico no puede ser descompuesto en otras sustancias más sencillas mediante una reacción química. Debido a esto, los átomos disponen de cualidades físicas particulares. De todas formas, es esencial no confundir los elementos químicos cuyos átomos cuentan con la misma cantidad de protones en su núcleo, con las sustancias sencillas cuyas moléculas poseen una sola clase de átomos. Observen ustedes la figura. Encuentra usted en la tabla periódica un símbolo que nos indica cuál es el elemento, en este caso el hidrógeno. Un número atómico nos indica en esta el número 1, el peso atómico y nos indica también el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, la valencia, la estructura o configuración electrónica. El símbolo químico consiste en la abreviatura de nombre de los elementos descubiertos y plasma en la tabla periódica. La tabla periódica clasifica los elementos dependiendo del número atómico, o sea, de este número. Aquí nos indica que el helio tiene el número 2, en el flúor tiene el número 9, en el sodio tiene el número 11, en el magnesio 12, en el zinc el 30, en el hierro 26 y en el calcio 20. Los símbolos ayudan a que todo, sin importar el idioma que usen, se puede lograr identificar. En todo el mundo, el helio se identifica con este símbolo, H mayúscula, E minúscula. Los nombres de los elementos en su mayoría son etimológicos, eso quiere decir que provienen de sus nombres en diversas lenguas clásicas, como es el caso del latín o del griego. También puede ser mitológicos, hacen alusión a deidades nórdicas o greco-romanas. Asimismo pueden ser astronómicas o pueden tener el nombre del descubridor o científicos famosos. También se puede referir a las zonas donde fueron descubiertos, donde se le pone el nombre según el mineral con el que están relacionados. Cada elemento de la tabla moderna adaptada por Mendeleev, que fue el fundador, el creador de la tabla periódica, un ruso, está formada por letras, una o dos o tres letras. Hay 14 elementos cuyo símbolo es única letra. Ejemplo, en este caso, el hidrógeno, el potasio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el yodo, el itrio, el wolframio, el vanadio, el azufre y el uranio. Por norma general, esta coincide con la primera letra del nombre, excepto en el caso del potasio, cuyo símbolo es K, que viene de la palabra kalium, que significa potasa, la sustancia de la que se aisló el elemento por primera vez, se escribe en latín. El resto de los elementos tienen símbolos de dos letras que puede estar relacionado con su nombre antiguo en latín. El oro, aureum, el mercurio, la plata, agnum. Y ahora vemos dedicado a las personas el gadolinio, el número atómico 64 de la piedra gadolinita, donde fue encontrado y que recibe su nombre por el químico y médico minerólogo Fines Johann Gadolin. El curio, Marie Curie,
El estenio es un actínido sintético, lo que quiere decir que fue creado por el hombre en honor a Albert Einstein. Fermio, otro actínido sintético en honor a Enrico Fermi, físico nuclear italiano. Mendelevio, al célebre ya mencionado Dmitri Mendeleev, que fue otra vez el creador de la tabla periódica. Novelio, al químico sueco y precursor de los prestigiosos premios Nobel, Alfred Nobel. Él fue el creador del compuesto TNT, que se llama trinitotolueno, que es la dinamita. Laurencio, a Ernesto Lawrence, físico estadounidense ganador del Nobel de Física. Rutherfordio, en honor al físico y químico neozelandés Ernesto Rutherford, creador de su modelo atómico y ganador del Premio Nobel de Química. Seaborgio, por Glenn Seaborg, físico atómico norteamericano, ganador de un Premio Nobel de Química y única persona que seguía viva cuando se bautizó a un elemento de la tabla en su honor. Borio, en honor al físico danés Niels Bohr, Nobel de Física de 1922. Meinerio, a la física austríaca Lisette Meitner, otra mujer además de Curie. Röntgenio, a Will Röntgen, descubridor de la radiación X. Copérnico, Onumbio, a Nicolás Copérnico, y Flerovio por laboratorio de reacciones nucleares de Flerov de Dubán, llamado así por el físico nuclear ruso Gregory Flerev. Observen ustedes que no es necesario saber de dónde viene, pero sí recordar que es nombres de personas que le dieron como un homenaje. Ahora, origen mitológico. El helio, dios griego del sol Helios. Titanio, los titanes de mitología griega eran los hijos de la diosa de la tierra. Vanadio, deidad Vanadis o Freya, diosa de la belleza en mitología escandinava. Níquel, de Nickel on Ice, un espíritu malvado de la mitología alemana que vive en las minas. Selenio, de la diosa griega de la luna Selene. Niobio, de Niobe, hija de Tántalo, véase el elemento 73 en la ese es Tantalio en la mitología griega. Palladio, Palas Atenea, diosa griega de la sabiduría. Otra fuente señalan que se llamó así por el asteroide Palas. En 1803, Wallenstein quiso llamar al elemento cerecio Ce, pero descartó este nombre para evitar confusión con el cerio. Cadmio, Cadmo, personaje mitológico griego que fundó la ciudad de Tebas. Telurio, del latín telus, diosa romana de la tierra. Cerio, diosa romana de la tierra y la agricultura, Ceres. Prometeo, Prometeo, titán de la mitología griega que robó el fuego del monte Olimpo y lo llevó a los humanos. Tantalio, de Tántalo, rey de Frigia, Grecia. Iridio, diosa Iris, del arco iris. Mercurio, dios romano, mensajero de los dioses, en inglés antiguo se conoce como Quicksilver, que significa actualmente voluble o caprichoso. Su símbolo viene del latín hydrargyrum, tata líquida. Torio, del dios escandinavo del trueno Thor. Uranio, de Urano, el dios griego del cielo, a su vez inspiró el nombre del planeta. Neptuno, de Neptuno, dios romano de los océanos, fue el primer elemento sintético transuránico descubierto. Plutonio, de Plutón, dios griego de la muerte. Obsérvese que son todos mitológicos de deidades, pero no hay que acordarse todo esto, sino solamente la simbología. Ahora, también se hace referencia a colores. La gente no sabe o no sabíamos que cloro, del griego chlorus, verde claro, cromio, de la palabra griega croma, color, arsénico, del persa al-sarni,
oropimente amarillo, rubidio, del latín rubidius, rojo oscuro, circonio, de árabe sargún, color dorado, rodio, del griego rodos, rosa, indio, de índigo, por las líneas azules presentes en el espectro de emisión del elemento en espectroscopia. Yodo, del griego ioides, púrpura o violeta por el tono de los vapores emitidos en su forma elemental. Cesio, Bunsen lo llamó así por el color azul de su llama y en latín causius es cielo azul. Prasedonimio, del griego prasinos, verde, y díctimos, perdón. Talio, del griego talos, ramita verde o brote, y bismuto, del alemán Weimermasse, masa blanca. Encuéntrese que muchas cosas no las conocíamos, pero sí conocemos el símbolo químico. Muchas gracias por estos minutos. Es importante conocer los símbolos de los elementos químicos. Estamos rodeados por ellos, conocemos algunos pocos y vivimos en muchos elementos químicos. Que Dios y la Virgen los guíe. Muchas gracias.